@Julio Sánchez Cristo Oficial. Eran muy permisivas las autoridades en esa época con quienes se dedicaban al narcotráfico, porque usted terminó montando un concesionario de carros de lujo ahí en el Poblado, cerca del Centro Comercial San Diego, como relata en el libro, y eran pues unos flujos de dinero gigantescos, con unos carros además de muy alta gama. ¿Las autoridades miraban a otro lado o ya sabían ustedes a qué se dedicaban y no les importaba? Julio, y lógico, tú, y muy ilustre audiencia, mis compatriotas, existió un surgimiento de la llegada del dólar por las exportaciones de coca. Pero no había transporte fijo o tecnificado de Colombia a Estados Unidos. Es natural de que esa demanda y la gula por el dinero y la necesidad de revender el producto a más alta tarifa nos impulsó a muchos a comenzar a tratar de exportar coca a los Estados Unidos y por ello fue que eventualmente pagué 33 años de prisión día por día en los Estados Unidos. Y un factor es que yo reconozco ciertamente que escogí la profesión equivocada, porque tuve muchas oportunidades de simplemente ser un ciudadano más o un profesional, o un arquitecto, un ingeniero. Y permíteme agregar, más del 85% de los hombres y mujeres de Colombia llevamos nuestra sangre España, la sangre española, la sangre europea, la sangre del conquistador, la sangre del intrépido, de buscando alternativas. No necesariamente la sangre o las tendencias de quebrantar las leyes, sino de expandernos, de expander. Y yo, honestamente, sin presumir, he aprovechado ese atávico europeísmo que nos invade la mente y el sentido como una guía para actuar cada vez más civilizadamente. Y llevo casi 4 años ya de libertad en Alemania. Hice mis tareas y afortunadamente pues vivo inmensamente tranquilo ahora y le aseguro a su persona, a mi familia y a los compatriotas de que estos 4 años sin crimen, sin delitos, sin ser perseguido, han sido los 4 años más felices de mi vida. Adelante. En los Estados Unidos, los capos del narcotráfico de allá son igualmente perseguidos que los colombianos que llevan narcóticos hacia ese país, o son más laxos, o ellos sí tienen el poder de corromper a las autoridades de los Estados Unidos. Julio, yo de eso sé bastante porque precisamente estuve en las entrañas del imperio, como entre comillas. Estados Unidos afortunadamente tiene uno de los sistemas de justicia más correctos y balanceados del mundo democrático, del mundo moderno. Por ejemplo, yo estuve allá 33 años y nunca un
guardia de prisiones o el jefe de la prisión, o siendo yo tan notorio como era, nunca me ofendió, ni me abusó, ni me maltrató. Existe inclusive una ley en Estados Unidos firmada por el expresidente Donald Trump, en que un preso que salga de la cárcel de Estados Unidos cuando solicite empleo ya no tiene que poner que estuvo preso, porque cuando pone que estuvo preso, pues no le dan el empleo, y sin empleo vuelve y peca. Entonces, estamos hablando de una democracia sumamente efectiva, y en lo jurídico yo tuve un tratamiento un poco diferente, exacto, porque yo soy un hombre del tercer mundo y estaban en las cortes del primer mundo, y por ejemplo el hecho específico, alarmante en este momento, pero no en esa época, de que mientras estoy yo en mi juicio jurídico, hay 12 jurados que son los que me juzgan, y el juicio duró 7 meses de presentar evidencias contra mí. Yo en realidad había introducido a Estados Unidos más de 50 toneladas de cocaína. Había, etcétera. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer como miembro del cartel y como traficante. Traté de ser el mejor de los traficantes. Esa era mi obligación. Como el sargento quiere ser el mejor sargento, quizá es un poco distorsionante expresarse así, pero ese era mi sentimiento en esa época. Si yo hago algo, lo voy a hacer lo mejor posible. De todas maneras, la historia es de que la esposa del presidente Ronald Reagan, la primera dama de los Estados Unidos, vino a la ciudad Jacksonville, donde yo estaba en juicio, precisamente cuando los 12 jurados que me van a encontrar culpable o no están deliberando. Ya les han entregado el caso, ellos están analizando si yo soy culpable o no. Pues la señora primera dama de los Estados Unidos montó su carpa a 2 cuadras de la corte en la plaza principal y lanzó la campaña Digan No a las drogas, que es una campaña muy noble para prevenir que los niños usen droga. Y en ese escenario de cosas yo fui encontrado culpable. Y no voy a tachar a la prensa ni culparla, yo era el más culpable de todos, pero los medios de prensa, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, dijeron, wait a minute, esto no se puede, ¿cómo va a llegar la primera dama de la nación a hacer campaña contra las drogas a 2 cuadras donde están juzgando, pero estaban juzgando era un colombiano? Y por eso el juez me sentenció a cadena perpetua más 135 años el 20 de julio. Adelante. Señor Lever, trasladémonos ahora a su paso por las Bahamas, porque en esta constante búsqueda que usted menciona de ser el mejor narcotraficante, pues usted empezó a buscar nuevas rutas para poder introducir la cocaína a los Estados Unidos y establecer su propio Hong Kong, como usted lo menciona en el libro. Usted incluso llega a firmar un acuerdo de garantías de protección con el primer ministro de Bahamas, pero pues esto no le alcanza siendo suficiente porque años después tiene que irse del país. ¿Usted reconoce algún error en la caída suya en Bahamas, en la isla Norman, o cree usted que todo esto terminó pasando fue por el mismo crecimiento del negocio? El expansionismo que utiliza la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llegó a las Bahamas y ellos también coordinaron tratados legítimos, ¿sí?, con el gobierno de las Bahamas, que eventualmente les entregó a la DEA el control y el derecho
de supervisar, viajar, aterrizar, utilizar barcos por todas las aguas de las Bahamas, que antes no era así. Ya con esa amenaza, yo opté por comenzar a movilizarme constantemente en el mar y lógico en la que establecieron una estación de policía y eventualmente un registro. Pero ese sentimiento de que cómo las organizaciones criminales funcionan, eso es un estándar. Uno en cada gobierno, sea en Colombia, en Perú, en Chile, en las Bahamas, uno trata de comprar la mayor protección posible. Yo pues no voy a hablar mucho de eso, yo lo digo en el libro. Por eso es muy claro de que en la prisión una de las formas de hacer pasar los días más rápido es el de leer libros. O sea que, preso, léete tus libros. Para la policía de Colombia, combatir el narcotráfico, todas las instrucciones que ellos tienen son muy interesantes, pero les digo, léanse los libros sobre droga para que se aleccionen cómo combatirla, cómo evitarla y enseñarle a las nuevas generaciones no utilizarla. Compatriota, el chofer me dice que tenemos 8 minutos más de tiempo. Bueno, entonces vámonos rápidamente al tema de Cuba. Usted en su libro cuenta sobre la historia de la operación de narcotráfico que se montó en esa isla con participación del régimen cubano e incluso hace referencia a un encuentro con Raúl Castro. Quiero preguntarle concretamente, ¿cuál fue la participación de los hermanos Castro en esa operación? Le afirmo y recuerdo de que yo fui invitado a Cuba por el gobierno de Cuba. No voy a especular al decir que sin el permiso de los dictadores yo hubiese podido ingresar a Cuba en mi propio avión. Cuba es un país donde hasta este momento, por los últimos 60 años, ningún ciudadano puede tener un bote, una lancha, un salvavidas, siquiera, para meterse al mar de Cuba. Es delito preso la persona que construyó un barco, un bote, una chalupa. Entonces, matemáticamente, sin el permiso, sin la venia de Fidel Castro mismo, yo no hubiera podido ingresar allá. Segundo, por eso Pablo me dio instrucción, me dijo, no, tienen que presentarle a los Castro, al mero, si no, no podemos hacer negocios con ellos. Y así sucedió. Lo que pasa es que eventualmente yo me retiré de eso, pero Pablo continuó con esa línea, con esa ruta, y mayormente era controlada en casi toda su totalidad por los hermanos Castro. Pero le digo hoy, sin jugar a ser adivino, que de no haber existido la putrefacta dictadura castrocomunista de Cuba, La Habana sería hoy como Río de Janeiro, como la bella ciudad de Cartagena, como la bella ciudad de Panamá. Es inconcebible que en estos momentos donde el descubrimiento de la cibernética y el desarrollo de la cibernética por estos genios de Microsoft, y de Twitter y de Google, y que gracias a ellos, pues en realidad yo pude escribir mi libro, porque
porque he utilizado los computadores y he utilizado todos esos sistemas que me permitieron escribir 1 o 2 páginas diarias, porque el libro tiene 400 páginas. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir de Cuba. El resto, léanselo, está muy específico en el libro. Pero, mire, concretamente usted en el libro dice que usted compró el gobierno de las Bahamas, que usted era el encargado de conquistar esa ruta que fue la más exitosa. Pero la pregunta para respuesta de sí o no, ¿usted sobornó al gobierno cubano? Yo contraté con el gobierno cubano, autorizado por Pablo y por Gustavo, el primo de Pablo, contraté abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas, no hacia Estados Unidos, hacia las Bahamas. Después vi que con ese sistema no se podía negociar. Entonces me retiré y le entregué eso a Gustavo Gaviria y a Pablo. Ya después me extraditaron y después, años después, me enteré de que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura cubana, sobornándola, gratis no era. Y lo cual terminó en una catástrofe, porque Cuba, ellos no sabían traficar y comenzaron a traficar directamente la cocaína en lanchas de Varadero a la costa de la Florida. El sistema de seguridad de las fronteras y naval de Estados Unidos tenían todo eso monitorizado. El resto, pues, está impreso en el libro. Julio, me encanta muchísimo y que me haya dado esta oportunidad y este podio para promover el libro, y tengo la esperanza de que quede la lección para aquellos que en una u otra forma quieran ganar dinero fácil. El dinero fácil sale caro. Yo lo felicito a usted por sus 40 años de tan loable y constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión. En Colombia la libertad de prensa tiene que ser sagrada y tiene que ser protegida y tiene que ser estimulada, y usted lleva una de las principales banderas de la libertad de expresión. Así que yo lo saludo expresivamente a usted, agradecido y admirado, lo mismo a toda su audiencia, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Yes. Señor Leder, a usted lo entrega Pablo Escobar. Lo entrega Pablo Escobar porque, según usted, él mismo se dedicó a acabar con el cartel de Medellín y a liquidar a sus socios. Pero hay quienes dicen que a usted lo entregó porque usted se estaba volviendo un personaje muy incómodo. Inclusive que en ese delirio de persecución que usted tenía, terminó matando a un pistolero de él. ¿Qué hay de cierto en eso? Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Pablo tenía inmenso poder, tanto político, porque manejaba la policía de Medellín, tanto político porque tenía a los hermanos Londoño White protegiendo y sobornando a los jefes en Bogotá de policía, etcétera, para que no molestaran en Medellín. Y yo le agradezco muchísimo, y todos los que participamos en ello, a los Londoño White, porque protegieron al cartel por muchos años y en Medellín no habían allanamientos.
period. Pero entro en muchos detalles y muy específicos y muy exactos en el libro. Yo soy muy claro, muy específico en lo que recordé. Me demoré casi 16 meses escribiendo el libro. Como le comentaba, que mi táctica, con humildad lo digo, pero también con orgullo, fue escribir un par de páginas al día. Había días que no podía escribir y al otro día escribía 3 y después corregía y gracias en realidad, repito, a Microsoft y Google y todos estos nuevos sistemas cibernéticos, fui capaz en mi rehabilitación, en mi contrición de haber hecho lo que hice mal en la vida, de contar mi historia y contar mi experiencia y decir que el narcotráfico tiene 2 garantías: o termina uno en la morgue o termina en la cárcel para siempre. Señor Leder, los políticos colombianos, usted habla del Partido Liberal en su libro, usted habla de una vaca de $800,000. El candidato en una entrevista, Enrique Santos, dijo que solo habían recibido en Medellín, a través de la tesorería del partido en Antioquia, 24 millones de pesos. ¿Usted cómo puede probar que son $800,000 y no 24? Julio, finalmente, porque el chofer ya me está llamando, que nos vamos, pero sin querer, sin interrumpirle en absoluto, ya el post-mortem que quieran expresar algunos políticos eso. Ahora, yo sé que nosotros le entregamos ese dinero a la campaña, a los hermanos London y White. ¿Cuánto dinero los hermanos le entregaron a la campaña o al candidato? Eso ya es cuestión de ellos. Hay que tener en cuenta siempre de que sea lo que sea, sean las mafias que sean o las organizaciones criminales que sean, la economía subterránea está en todos los países, no es exclusividad de Colombia. La economía subterránea, que son dinero sucio, dinero criminal, siempre da donaciones en muchísimas partes y yo prefiero que un candidato reciba dinero de un colombiano, provenga a que reciba de una embajada extranjera. Julio, con todo el respeto y todo el agradecimiento, debo irme para un compromiso que tengo. Usted y yo conversamos anteriormente. Espero de que mi pronunciamiento sea efectivo en los oídos, especialmente de los jóvenes, que son a veces muy ilusos, como cuando el M-19 le dio por secuestrar a los narcos, que creyeron que el gato se podía comer al perro. Eso no ocurre. Así que le digo a los muchachos hoy día, no se involucren en el tráfico y venta de narcóticos. Bueno, Julio, con eso le agradezco infinitamente y por el resto mis plegarias. Le tengo una última pregunta. Usted habla de la reunión de Panamá, en donde se iba a hacer un acuerdo con el Estado colombiano y los narcotraficantes. Esa reunión para usted no tenía ni pies ni cabeza porque el documento Pablo Escobar nunca lo iba a avalar ni a aprobar. Pero yo quedé con una inquietud. ¿Usted estuvo en esa reunión? Julio, soy muy específico en el libro. Yo nunca viajé a Panamá después del asesinato de el ministro de Justicia, Lara Bonilla, acometido por Pablo, individualmente por Pablo. Yo nunca volví a Panamá. Hay especulaciones de que yo fui a Panamá. Absolutamente, yo no estaba en Panamá. Yo estaba en Nicaragua y yo no tengo absolutamente nada que ver
con la propuesta. La propuesta la hizo Santiago Londoño White, pues la escribió, ¿no? De boca de Pablo. Pablo después se refugió en Nicaragua. Bueno, Julio, el resto está en el libro específica y claramente, y agradezco la oportunidad de manifestarme y lo felicito nuevamente por sus 40 años de tan constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión. Felicidades. Carlos Leder, Vida y muerte del cartel de Medellín. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.